Estimadas y estimados, damos inicio al segundo módulo de capacitación para líderes comunitarios. Me presento, mi nombre es Lisette Retamal Silva y soy de profesión fonoaudióloga. En este segundo módulo nos corresponde abordar modelos de discapacidad. Para esto, abordaremos los siguientes hitos: deconstruyendo la discapacidad desde los derechos humanos, en conjunto con ellos, modelos de discapacidad, paradigmas actuales de discapacidad, abordaremos también discapacidad desde su concepto actual y una breve propuesta para hablar de discapacidad que resume un poco lo anterior. ¿Qué significado le asignamos a la discapacidad? Bueno, a lo largo del tiempo, el concepto de discapacidad fue modificándose al igual que los contextos sociales en cada momento histórico, ¿ya? Es por esto que antes se entendía la discapacidad de una forma, pero hoy podemos definirla de otra, ya que la historia y los avances en la sociedad así lo permiten. Realizaremos un recorrido histórico a través de 4 modelos de discapacidad. El primero es el modelo de prescindencia o de exclusión. Este modelo se explica a partir de 2 presupuestos, uno relacionado con la causa de la discapacidad y otro con el rol de la persona con discapacidad en la sociedad. Respecto del primero, propone que las causas que daban origen a la discapacidad eran religiosas, algo así considerado como un castigo de los dioses por un pecado cometido por los padres, o algo que podía estar anunciado ya que una alianza ancestral se había roto y se avecinaba una catástrofe. En cuanto al segundo presupuesto, partía de la idea de que la persona con discapacidad no tenía nada que aportar a la sociedad, que era un ser improductivo y por consiguiente terminaba transformándose en una carga tanto para sus padres como para la misma comunidad. Desde esta forma de pensar es que se habla de un impedido, un discapacitado, un inválido y todas las palabras que indican que tener una discapacidad implica ser considerado inferior, perder derechos básicos y no ser considerado parte de la sociedad. Bueno, a raíz de la condición de castigados e innecesarios que rotulaba a las personas con discapacidad, surgieron 2 consecuencias que dieron origen a 2 submodelos dentro de este modelo de prescindencia. Estos son el eugenésico y el de marginación. En el primero, la solución estaba enfocada hacia la eliminación del niño, dándole la muerte, mientras que en el segundo se alcanzaba mediante la separación o alejamiento del recién nacido desde el núcleo social. A continuación, el modelo tradicional o de segregación. También tiene 2 presupuestos, que se basa donde toda persona que no es considerada normal dentro de la sociedad pasan a ser sujetos de cuidados, ¿ya? En este punto es donde se comienzan a crear, estos hospitales, estas clínicas, estos centros especiales para atender personas especiales. Desde esta forma de pensar, también se habla de un impedido, discapacitado, inválido, ¿ya? Todas esas palabras que indican que tener una discapacidad implica ser considerado inferior. Se relaciona mucho con el modelo anterior de exclusión, ¿ya? La única diferencia es que en el modelo de exclusión son totalmente excluidos y acá de segregación son, entre comillas, también excluidos, pero como que se crea un algo para ellos, ¿ya? A continuación hablamos del modelo médico rehabilitador.
de integración. Ya a principios del siglo XX, aproximadamente a raíz de la Primera Guerra Mundial y de la introducción de las primeras legislaciones en torno a la seguridad social, el concepto de discapacidad asiste a un cambio de paradigma. ¿Cómo ocurre este cambio? Bueno, soldados mutilados y el auge de las leyes laborales son los que verdaderamente modificaron la forma de entender la diversidad funcional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los impedidos físicos y mentales dejaron de ser considerados castigos divinos y comenzaron a entenderse como enfermedades que podían recibir tratamiento, por lo que las personas aquejadas de alguna dolencia no necesitaban ser marginadas de la sociedad. Fue así como el modelo de prescindencia pasó a ser sustituido por el modelo médico rehabilitado. Los presupuestos en los que se basa este nuevo paradigma son dos. Uno, que está relacionado con las causas de la discapacidad, y el otro con el rol de la persona en la sociedad. El primer término, las causas de la discapacidad, ya no son religiosas, sino que son científicas. Y en el segundo lugar, las personas con discapacidad dejan de ser consideradas inútiles respecto de las necesidades de la comunidad y siempre y cuando tengan rehabilitación, pueden tener algo que aportar. Entonces, el objetivo del modelo médico es curar a la persona con discapacidad o bien modificar su conducta con el fin de esconder la diferencia y de este modo incorporarla a la sociedad. Los detractores de este modelo rehabilitador, que lo han visto como una instancia de opresión, alegan que la persona con discapacidad es estigmatizada, ¿ya? Por una relación en la que el médico se encuentra sobre el paciente y en la que la inserción social queda supeditada a la rehabilitación. El modelo médico es el portavoz de una ideología basada en la desaparición de la diferencia, según la cual el acto de identidad se completaría con la identificación total, es decir, el ser idéntico a un otro. Ya esto en pos de la integración. En síntesis, podemos afirmar que el modelo rehabilitador considera la discapacidad como un problema de la persona, producido ya sea por una enfermedad, un accidente o netamente condición negativa de salud, que requiere de cuidados médicos proporcionados por profesionales bajo formas de tratamientos individuales. En este modelo, entonces, se habla de personas con capacidades diferentes o necesidades especiales. Dos formas de no decir que tiene una discapacidad y que refuerza la idea de discapacidad del otro como diferente, ya que no es normal. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque estoy completamente segura que los términos de personas con capacidades diferentes o personas con necesidades especiales no es muy alejado de la actualidad. Yo creo que varios de nosotros todavía los escuchamos por ahí. Entonces me interesa mucho hacer esta aclaración, que en realidad todos tenemos diferentes capacidades. Las personas con discapacidad no tienen capacidades diferentes, o sea, no vuelan, no tienen visión de rayos láser. Son personas con potenciales y competencias que, como cualquier persona, con o sin apoyo, se pueden desarrollar. Tampoco tienen necesidades especiales, ya que no hay nada de especial en necesitar un tipo de apoyo para poder suplir alguna función. Todos siempre necesitamos alguna forma de apoyo y eso no debería condicionar nuestra identidad. Pasamos al último modelo, que es el modelo social de la diversidad funcional o inclusión. En lugar de entender la discapacidad como una carencia de la persona que se debe remediar en pos de la inserción,
Este modelo pasa a mirar las deficiencias como un producto social, un resultado de las interacciones entre un individuo y un entorno no concebido para él. El modelo social pone el énfasis en la rehabilitación de la sociedad, que ha de ser concebida y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas, gestionando las diferencias e integrando la diversidad. Entonces, esta nueva visión de inclusión desafía la verdadera noción de normalidad tanto en la educación y en la sociedad, sosteniendo que la normalidad en realidad no existe, sino que es una construcción impuesta sobre una realidad donde solo existen las diferencias. ¿Y no me van a decir que no todos somos diferentes? A eso quiere llegar este modelo. En este modelo se demuestra que la discapacidad está determinada por la interacción con entornos que pueden funcionar como barrera. Entonces, si la misma sociedad promueve estos entornos inclusivos, las barreras no existirían y todas las personas se encontrarían incluidas, ya que cuentan con iguales oportunidades para formar parte y desarrollarse en la sociedad. Dos conceptos súper importantes. Discapacidad. Se entiende como una construcción simbólica, un término genérico y relacional que incluye condiciones de salud y déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Este concepto indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus factores contextuales, considerando los ambientales y personales. Muy ligado al modelo de discapacidad, ya el modelo social que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Personas con discapacidad son aquellas personas que, en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. Entonces, generamos una propuesta para hablar de discapacidad, algo que nos tiene que quedar muy claro, que discapacidad no es enfermedad, no es digna de caridad, tampoco es angelical y tiene que ver con estas ideologías religiosas, perdón. No es excepcional ni de un superhumano, ¿ya? Sino que es una condición humana. Está marcada por condición de clase y es una cuestión de derecho. Sin más que agregar, les doy las gracias, me despido y ante cualquier duda o consulta, no duden en escribir. Un abrazo para todos.